Amén. Iniciamos entonces. Como les compartía, miraremos eclesiología, la doctrina de la iglesia. Trataremos la manera de poder dar puntos básicos de lo que es eclesiología en esta clase. Son solamente 2 clases. Intentaremos ver algunos puntos básicos. De pronto, y algunos que ya han estudiado Biblia o teología, sabrán algo de lo que vamos a poder ver esta noche, pero es necesario para aquellos que no han estudiado en su momento eclesiología. Entonces, hoy miraremos algunos puntos básicos que todo estudiante de Biblia o de teología debiera de conocer. Les dejaré a ustedes una tarea, les compartiré a ustedes un libro en donde podremos ver algunos asuntos diferentes a los que vamos a ver. Como les digo, acá, como les digo nuevamente, acá estamos viendo puntos básicos y en el libro mirarán algunos, algo más diferente para que ustedes puedan ser de bendición. Ahora prosigo, hermanos. Hay algunos que tienen dificultad en entrar. No sé por qué. Solo se los comparto nuevamente el link. Repito, no sé por qué. Tienen algunos. Ahora seguimos, hermanos. Vamos a seguir entonces y vamos a meternos de lleno al concepto de nuestra clase, porque tenemos poco tiempo. Así que vayamos de una vez a lo que nos corresponde para poder ver en este momento lo que nos corresponde con respecto a la clase. Primero vamos a tratar la manera de poder ver la naturaleza de la iglesia, la definición. Ustedes saben que la eclesiología es eso, es la doctrina de la iglesia. Lo que trataremos nosotros es de poder identificar qué es la iglesia según la doctrina bíblica, qué es la iglesia según la propia Biblia. Y eso es lo que significa la eclesiología, ¿verdad? Entonces, vayamos a ver un poco sobre la definición de lo que es la iglesia. Estos conceptos que comenzaré yo dando son conceptos que si usted pudo leer el capítulo que yo le dejé en el libro que le compartí en el grupo de WhatsApp, ya los conoce. Si usted tiene ese libro a la mano, puede ir conmigo y si no, puede ir escuchando. Y puede ir viendo a la vez con las diapositivas que le tengo por acá. La iglesia es la comunión de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, ¿verdad? Esta definición entiende a la iglesia constituidos por todos los que son verdaderamente salvados. En Efesios capítulo 5, versículo 25, Pablo dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El término que encontramos en este versículo de la iglesia se está utilizando para poder aplicar a todos aquellos por quienes Cristo murió y poder redimirlos. Y poder redimirlos. Y cuando hablamos de eso, cuando hablamos de redimirlos a todos, todos los que son salvados entonces por la muerte de Cristo. Pero eso, sin duda, debe incluir a todos los creyentes de todos los tiempos. Creyentes tanto de la edad del Nuevo Testamento como creyentes del Antiguo Testamento por igual. En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, la Biblia dice que Él sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Nosotros, hermanos, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento varias indicaciones que Dios pensaba en su pueblo como una iglesia. Que Dios pensaba en el pueblo de Israel
como un propósito que Dios pensaba en el pueblo de Israel, que estaba reunido con un propósito, y ese propósito era el de adorar a Dios. Cuando Moisés le dice al pueblo que el Señor le había dicho que convocara al pueblo para que se presenten ante mí y oigan mis palabras, para que aprendan a temerme todo el tiempo que viví en la tierra, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, la Septuaginta, que ya conocemos nosotros, ya sabemos que la Septuaginta es la primer traducción de las Escrituras, del hebreo al griego, tradujo la palabra convocar con el hebreo kahal, con la palabra griega que significa eclesiazo, que significa reunir una asamblea. Ese verbo es del sustantivo de eclesia, que ahora nosotros traducimos como iglesia. Ahí entonces vamos entendiendo nosotros cuál es el significado de iglesia, de eclesia. Por eso es eclesiología, la doctrina de la iglesia. Siguiendo entonces con la naturaleza de la iglesia, con lo que estamos aprendiendo en este momento, vamos a entender que el mismo autor de Hebreos entiende que los creyentes del presente día constituyen a la iglesia en la tierra, ¿sí? Y él dice en Hebreos 2:21 que están rodeados de una gran nube de testigos, que se remonta entonces a las más tempranas eras del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de que se remonta a las tempranas eras del Antiguo Testamento, estamos hablando que se incluye a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Podemos encontrar esto en Hebreos capítulo 11, versículo 4 al 32. Entonces, todos estos testigos rodean al pueblo de Dios del día presente. Y parece apropiado que se debe pensar que ellos, los del Antiguo Testamento, con los del Nuevo Testamento, son la gran asamblea espiritual, o sea, la iglesia de Dios. Es entonces cuando entendemos que los creyentes del Nuevo Testamento adoramos, venimos a la presencia de la asamblea de los primogénitos inscritos de la Biblia. Así entonces estamos llegando a la conclusión de que la iglesia son todos los creyentes de Dios, tanto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, como los del tiempo presente. Aunque hay ciertamente nuevos privilegios y nuevas bendiciones que se dan al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, el uso del término iglesia en las Escrituras y el hecho de que toda la Biblia Dios siempre ha llamado a su pueblo a reunirse para adorarle, indican que es apropiado pensar que la iglesia la constituyen todas las personas de Dios de todo el tiempo, creyentes del Antiguo Testamento como también creyentes del Nuevo Testamento y del presente. Todos nosotros creyentes entonces somos esa iglesia, esa asamblea que menciona la Biblia, esa eclesia que se menciona tanto el Antiguo como entonces el Nuevo Testamento. Entendiendo esto, entonces, es necesario llegar a un punto clave, y es a lo que la teología afirma como la iglesia invisible y la iglesia visible. Seguramente algunos de los presentes ya hemos escuchado que la iglesia es invisible y también es visible. ¿A qué nos referimos nosotros con eso? Cuando hablamos de la verdadera realidad espiritual de todos los creyentes genuinos, hablamos de la iglesia invisible. ¿Por qué? Porque no podemos ver la condición espiritual del corazón de las personas. Podemos ver a los que asisten externamente al templo y podemos ver evidencias externas de ese cambio espiritual interno, pero no podemos en realidad ver el corazón de las personas y su situación espiritual. Solo Dios puede ver eso. Por eso, el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 12, versículo 19, el Señor conoce a los suyos. A esto se refiere entonces a la iglesia invisible. Si regresamos un poquito a tiempos de la Reforma,
tanto Martín Lutero como Juan Calvino afirmaron este aspecto invisible de la iglesia, en contra de la enseñanza católica romana que existía y que existe aún, de que la iglesia es la única organización visible que había descendido de los apóstoles. En esa línea, en esa línea, en esa línea de sucesión interrumpida, ¿sí? La Iglesia Católica Romana había argumentado que solo en la organización visible de la Iglesia Católica Romana se podía hallar a la iglesia verdadera, a la única iglesia verdadera. Pero los reformadores entendieron que la iglesia visible es la iglesia según los creyentes la ven en la tierra. En este sentido, la iglesia visible incluye, en ese sentido, la iglesia visible es la iglesia según los creyentes en la tierra, y entonces incluye a todos los que profesan la fe en Cristo y dan evidencias de su fe en sus vidas. Para poder ir entendiendo de mejor manera lo que significa la iglesia visible y la iglesia invisible, entendamos que la iglesia visible es la expresión del cristianismo que la gente pueda ver. Cuando hablamos de la iglesia visible, hablamos de la reunión y las prácticas de las personas en varios templos los domingos. Y la iglesia invisible es la verdadera iglesia, la que solo puede ver Dios a esos creyentes nacidos de nuevo, ¿sí? Tanto del pasado, el presente y el futuro. Ya que no todos los que asisten a la iglesia o practican algunos actos religiosos se van a salvar, eso creo que lo entendemos. Hay mucha gente que participa en la iglesia visible, pero no son parte de la iglesia visible porque no son creyentes genuinos. La iglesia visible incluso incluye a los incrédulos. Y la iglesia invisible está compuesta por los redimidos y por los sellados por Dios. La iglesia visible se identifica fácilmente por sus rasgos religiosos, ¿verdad? Templos, ministros, líderes, calendarios, ordenanzas, ceremonias. Denominaciones, etcétera. Cuando alguien, por ejemplo, dice, voy a tal iglesia, pues está hablando definitivamente de la iglesia visible. Identificarse con la iglesia visible, pues es aceptar la etiqueta que todos tenemos de cristianos. Pero si no hay una transformación espiritual verdadera de todas las personas que asisten a la iglesia visible, solo se vuelve eso, etiqueta. El cristianismo nominal llena una gran parte de la iglesia visible. Por ejemplo, encontramos en 2 Timoteo 4:10 que Demas abandonó a Pablo porque amó a este mundo. Y si leemos el contexto de todo lo que sucedió, vamos a entender que Demas fue parte de la iglesia visible por un tiempo, pero nunca fue parte de la iglesia invisible. Y con el tiempo lo demostró. La iglesia invisible está compuesta por todos los redimidos. Es espiritual y es celestial. Y no es de este mundo, como lo dice Juan 18:36. Y como explicó Jesucristo en Lucas 17:20-21, cuando dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está con vosotros. Eso es entonces cuando nosotros nos referimos a iglesia invisible, iglesia invisible. Pienso que hasta este momento ya hemos entendido conceptos muy claros de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de conceptos que todos debiéramos de tener. Permítanme, hermanos, hay muchos hermanos siguen problemas y no pueden entrar. No sé por qué. No sé por qué tienen problemas. Según me di cuenta, todo estuvo fácil de entrar.
Cuando hablamos nosotros de iglesia invisible, entendemos que la iglesia invisible no necesita los adornos físicos que hacen visible a la iglesia visible. Si quitamos la liturgia de la iglesia visible, la iglesia invisible va a permanecer. Las ceremonias religiosas no hacen ninguna diferencia con la iglesia invisible. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Si alguien en algún momento quemara el local de la iglesia, los creyentes siguen formando parte de la iglesia. Hasta este momento, yo creo que usted ya se dio cuenta de algo muy importante. Esas cosas deben ser claras en los creyentes y en la iglesia. Muchas personas en este tiempo de la pandemia, en que la iglesia visible, las iglesias visibles, porque son muchas las que existen, más aquí en Latinoamérica, estuvieron cerradas, estuvieron creyendo que la iglesia había sido obstruida, había sido obstaculizada y que no podían ser parte de la iglesia. No entendían ellos el concepto claro de que todos somos parte de la iglesia invisible y que todos somos parte de esta iglesia que muchas veces no tiene que ver con la liturgia o con todo lo que es la iglesia visible. Las cosas visibles de este mundo incluyen las denominaciones de las iglesias, los edificios de las iglesias y todo lo que ya sabemos que existe en una iglesia. Himnarios, libros de adoración, las bancas, ¿sí? Y todo eso que va a ser temporal. Las cosas invisibles de Dios nunca pasarán, porque son tan eternas como el cielo. Aquellas personas que entendieron eso, a pesar que las iglesias estuvieron cerradas, estuvieron siendo edificados, porque somos parte de la iglesia, somos templo del Espíritu Santo, y somos parte de la iglesia invisible, y donde quiera que hayamos estado, seguíamos nosotros edificándonos y bendiciéndonos de manera espiritual. Aquellas personas que creían y pensaban cuando la iglesia estuvo cerrada, y entonces pensaban y decían, llevo tiempo sin sentir al Espíritu Santo, llevo tiempo sin hacer esto y lo otro, es que no han entendido todavía que somos parte de la iglesia invisible, de lo cual estamos hablando en este momento. En Juan 4:20, por ejemplo, la mujer samaritana junto al pozo le dijo a Jesús, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En nuestros términos, la mujer samaritana estaba hablando de la iglesia visible, ¿verdad? Creo que lo entendemos claramente ahorita que ya entendimos estos conceptos. Y Jesús responde definiendo la iglesia invisible. Cuando le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿A qué se refería Jesús? Entonces, con este lugar de adoración, con la iglesia invisible. Cuando hablamos entonces de iglesia invisible, es necesario hablar también de otro término teológico relacionado a la iglesia, la eclesiología, y es la iglesia local y la iglesia universal. Decía anteriormente, al inicio de esta clase, estamos dando términos básicos de lo que es la eclesiología. Posiblemente algunos de los presentes, si ya estudiaron Biblia, estudiaron teología, conocen esos temas, pero son importantes poder trasladarlos. Les contaba que al final dejaremos una tarea en donde podemos estudiar algo más relacionado a la iglesia, pero es necesario que podamos ver esos términos. Y llegamos entonces a ver lo que es la iglesia local y lo que es la iglesia universal. En el Nuevo Testamento se puede aplicar la palabra iglesia cuando traducimos del español al lenguaje original a un grupo de creyentes en cualquier nivel, ¿sí? Incluso grupos pequeños que se reúnen en casas privadas, hasta los grupos de todos los creyentes de la Iglesia Universal. En Romanos 16:5, una iglesia de hogar se llama iglesia, ¿verdad? En 1 Corintios 16,
19, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. También encontramos versos como Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. También encontramos en 1 Corintios 1:2 a la iglesia de toda una ciudad, también se le denomina iglesia. También encontramos, por ejemplo, en Hechos 9:31, que a la iglesia de una región se le menciona también como una iglesia. Y finalmente también encontramos que a la iglesia de todo el mundo se le puede mencionar como iglesia. ¿Por qué es eso? Porque existe la iglesia local y existe la iglesia universal. Para comprender la diferencia entre iglesia local y la iglesia universal, tenemos que tener una definición bastante clara de cada una de ellas. La iglesia local es un grupo de creyentes en Cristo Jesús que se reúne en un lugar en particular regularmente, ¿verdad? Como a la que pertenecemos muchos de nosotros los que estamos en este momento reunidos de manera virtual. La iglesia universal está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo en todo el mundo. El término iglesia proviene de al menos dos palabras. Una de las palabras tiene que ver con una reunión o asamblea. Y esta palabra es una que concierne a la obra de Dios de salvar y santificar a los creyentes, o sea, a los apartados. Y la segunda palabra es una que habla de posesión, que significa perteneciente al Señor. Y esta es la que se translitera en la palabra actual para eclesia o iglesia. La iglesia local normalmente se define como una asamblea local de todos los que profesan la fe y la fidelidad de Jesucristo. Con mayor frecuencia, la palabra griega eclesia es usada con referencia a la asamblea local. La podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses 1:1 y 1 de Corintios 4:17 y 2 de Corintios 11:8. No necesariamente hay una iglesia local específica en un área. En muchos lugares hay muchas iglesias locales. Creo que ese es el caso de Guatemala y muchos países latinos, que hay muchas iglesias locales. Y la iglesia universal es el nombre que se le da a la iglesia en todo el mundo, ¿sí? La idea de iglesia no se refiere a una asamblea en sí, sino más bien a aquellos que la constituyen. La iglesia es la iglesia, aun cuando no se lleva a cabo en una reunión oficial. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 3, uno puede ver que la iglesia es la iglesia, aun cuando ellos estaban en casa. Cuando se examina el texto de Hechos 9:31, se observa que en la versión Reina Valera, la aplicación de la palabra iglesia, realmente debería ser la iglesia en singular, que describe la iglesia universal y no solo las iglesias locales. Yo creo que no es muy difícil entender este concepto de iglesia local, iglesia universal. Es algo que ya conocemos, aunque tal vez no supiéramos estos significados, ¿verdad? Pero creo que todos podemos entender. La Biblia, para poder entender mejor lo que es la iglesia, porque estamos en esta clase de eclesiología, la doctrina de la iglesia, entendiendo lo que es la iglesia, y después de ver que existen términos como iglesia visible, iglesia invisible, iglesia local, iglesia universal, entendemos que también la Biblia nos da muchas metáforas para poder entender lo que es la iglesia. Y para poder entender la naturaleza de la misma, podemos encontrar esas variedades de metáforas que hay y de variedad de ilustraciones para describir lo que debería de ser verdaderamente la iglesia. Una de esas metáforas, una de esas ilustraciones es Pablo, que ve a la iglesia como una familia. Él le dice a Timoteo que actúe como si todos los miembros de la iglesia fueran miembros de una familia más amplia. Él le dice en 1 de Timoteo 5, versículo 1 y 2, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a los jóvenes como hermanas, con toda pureza. En otras metáforas, también encontramos que la Biblia compara a la iglesia con unas ramas de vid, como por ejemplo en Juan 15:5. O también la compara con un olivo, Romanos 11, 17, 24. La compara también con un campo de cultivo,
Primera de Corintios 3, del 6 al 9. La compara con un edificio, Primera de Corintios 3, 9. Y la compara con una cosecha, Mateo 13, 1 al 30. Ahí tiene versículos si usted quiere predicar sobre la iglesia. A la iglesia también se le ve como un nuevo templo no construido con piedras literales, sino construido con creyentes que somos piedras vivas, según Primera de Pedro 2:5. Que somos edificados sobre la piedra angular, que es ¿quién? Cristo Jesús, según Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Sin embargo, la iglesia no solo es un nuevo templo para adorar a Dios, también es un nuevo grupo de sacerdotes, un sacerdote santo que puede ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta. Aprendemos esto según Primera de Pedro 2:5. También existe una comparación y se nos ve como la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. Podemos verlo en Hebreos 3:6. Con Jesús mismo considerado como el constructor de la casa, según Hebreos 3:3. A la iglesia también se le ve como una columna y como un fundamento de la verdad, según 1 Timoteo 3:15. Siguiendo estas metáforas, encontramos una metáfora muy conocida para la mayoría de nosotros, y es la metáfora del cuerpo de Cristo. Según 1 Corintios 12, del 12 al 27, vemos también nosotros, hermanos, que Pablo utiliza dos diferentes metáforas del cuerpo humano cuando habla de la iglesia. En 1 Corintios 12 se toma todo el cuerpo como metáfora para la iglesia, porque Pablo habla del oído y del ojo y del sentido del olfato. En esta metáfora no se ve a Cristo como la cabeza, unidad del cuerpo, porque todos los miembros somos parte de ella. Somos partes individuales de la cabeza. Cristo en esta metáfora es el Señor que está fuera de ese cuerpo y que representa a la iglesia, quien es la iglesia la que sirve y la que adora a nuestro Salvador. Pero en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, tenemos un mensajito en el chat donde dice, no tengo audio, ¿qué debo de hacer? Debe de seleccionar, mi hermano, en la parte de abajo, cuando usted entraba, debía de poder permitir el audio de la computadora. Hay una sección ahí donde usted puede permitir, el audio del teléfono. Pero creo que cuando se refiere a audio, tal vez no escucha. No sé si de repente alguien que tenga el conocimiento le pueda escribir al hermano que acaba de escribir en el chat, hermanos, para que yo prosiga con la clase, de que lo permita, que permita el audio de su computadora. Le pregunta también que marque, entonces que marque ahí para que pueda confirmárselo a los que sí me están escuchando. Voy a tener que proseguir porque si no, no tendré mucho tiempo. En Efesios encontramos entonces que Pablo usa una metáfora diferente del cuerpo para referirse a la iglesia. En estos pasajes, Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es como el resto del cuerpo, a distinción de la cabeza. ¿Sí? Específicamente, Efesios 4, el 15 al 16 dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todos como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Esta es una metáfora diferente a la primera de 1 Corintios, en que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero encontramos estas dos metáforas. Y en esta segunda entendemos que la cabeza es Cristo, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros entender en base a estos versículos un poquito de lo que podría ser la iglesia. El objetivo es que la Biblia nos trata de dar esas ilustraciones para ir comprendiendo qué es la iglesia, ¿verdad? E ir comprendiendo de mejor manera. Gracias a los hermanos que están apoyando a Vini, creo que se llama él. Y así activa su micrófono, su audio.
Tiene problemas el hermano ahí con el audio. Muchas gracias. Cada una de esas metáforas, hermanos, se usan para la iglesia y para ayudarnos a nosotros, mis hermanos, a apreciar de mejor manera esas riquezas del privilegio que Dios nos ha dado de incorporarnos a la iglesia. Como les decía con anterioridad, ustedes tienen las diapositivas, ustedes van a poder tenerlas y poder meditar en estos versículos. Gracias a los que apoyaron al hermano, ya tiene audio de hermano. Y ustedes tratan la manera de poder sacar esos versículos y poder apreciarlos y poder ver lo que es la iglesia. Y así poder nosotros darnos cuenta de la riqueza de ese privilegio que Dios nos ha dado de poder ser parte de la iglesia. El hecho, por ejemplo, de que la iglesia es como una familia, debería a nosotros de aumentar nuestro amor y compañerismo unos con otros. El hecho, por ejemplo, de que entendamos que la iglesia es una familia, debería de ocasionar que existan menos problemática en las iglesias, menos problemas de chisme, menos problemas de envidia, de celo entre la iglesia, ¿verdad? El pensamiento de que la iglesia es como la esposa de Cristo debería estimularnos a preocupar conseguir una mayor pureza y santidad y también de mayor amor por Cristo y sumisión a Él. La imagen de la iglesia como ramas, por ejemplo, en una vid, debería hacer descansar en Él más completamente. Y debería hacer que nosotros estemos tranquilos y descansados en pertenecer a la iglesia. La idea de que la iglesia es como un campo de cultivo debería de animarnos a nosotros a continuar creciendo en la vida cristiana y de ir obteniendo para nosotros y otros también la nutrición espiritual apropiada para crecer. El cuadro de que la iglesia es como un nuevo templo de Dios debería aumentar nuestra conciencia de la misma presencia de Dios en medio nuestro cuando nos reunimos. Cuando nosotros hacemos ver a la demás gente y cuando nosotros entendemos el privilegio que entendemos de que somos un nuevo templo, porque era un privilegio para los antepasados ir al templo, cuando lo comenzamos a apreciar de mejor manera la presencia de Dios en medio nuestro. El concepto de la iglesia como un sacerdocio debería ayudarnos a ver más claramente el deleite que Dios tiene en los sacrificios de alabanza y buenas obras que hacemos dentro de la iglesia. La metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo debería de aumentar nuestra independencia de los unos a los otros y también el aprecio de la diversidad de dones del cuerpo. Muchas otras aplicaciones se pueden derivar de estas y otras metáforas para la iglesia que se menciona en la Biblia. Nosotros como ministros deberíamos de estudiar, mis hermanos, estas metáforas y deberíamos de poder trasladárselas a la iglesia. Hace unos días yo tuve una oportunidad, miraba por ahí a una persona en el Facebook que se decía ser teólogo y entonces decía que era teólogo, pero estaba peleando con la iglesia y que no necesitaba ir a la iglesia para poder ser buen hijo de Dios y daba sus argumentos. Yo le hacía a él entonces una pregunta y yo le decía lo siguiente: ¿cómo se sentiría una persona que tiene buena relación con su esposa y de pronto viniera alguien y le dijera, yo quiero tener buena relación contigo, pero no quiero tener una relación con tu esposa porque es sucia y no quiero acercarme a ella? ¿Cómo se sentiría el esposo? Por supuesto que mal. ¿Y cómo se sentiría Cristo si, por ejemplo, le decía yo a él, ¿cómo se sentiría Cristo si le decimos quiero tener una relación contigo, pero no con tu esposa porque es sucia, no quiero tener ningún acercamiento a ella? Y así pudiéramos nosotros tener ciertos ejemplos cuando entendemos todas esas metáforas que encontramos acá, ¿verdad? Por eso es necesario tener con claridad lo que significa la iglesia y así darle el lugar correcto a la misma. Ojalá pudiéramos nosotros, después de esta clase, ir a estos versículos que les he dejado en las diapositivas y que ustedes puedan meditar un poquito más en esas metáforas y así apreciar la riqueza de lo que la Biblia quiere darnos a entender del significado de la iglesia y poder estudiar y deleitarnos más. Y si es posible,
poder enseñarles también a otros de la comparación de lo que es la iglesia. Y así entonces poder apreciar de mejor manera, lo que es la iglesia. Sigamos, pasamos a otro tema y es que el tiempo nos apremia y por eso es necesario hacerlo. Pero a, llegamos a algo bien importante, porque entre la iglesia evangélica ha habido una diferencia muy grande de acuerdo a esta cuestión que vemos acá, a la iglesia e Israel. Como nosotros en estas clases que estamos dando tenemos la bendición de tener a diferentes personas de diferentes denominaciones, no nos vamos a centrar en un pensamiento en sí. Vamos a dar los puntos que existen y así hacerlo a usted meditar para que usted pueda tener su propio punto cuando hablamos de la iglesia e Israel. Existe el pensamiento dispensacionalista, la teología sistemática más extensa que se ha escrito por un dispensacionalista ha sido la teología sistemática del teólogo Lewis Sperry Chafer, famosísima, conocida. Y destaca algunas distinciones entre Israel y la iglesia. Para él y para los dispensacionalistas hay una distinción entre Israel y la iglesia. Incluso entre el Israel creyente en Cristo, entre el Israel creyente del Antiguo Testamento y de la iglesia en el Nuevo Testamento. Para este autor, para Chafer, argumenta y dice que hay dos planes distintos para los dos grupos. O sea, dos planes distintos para el pueblo de Israel y para la iglesia. ¿Sí? Los propósitos y promesas de Dios para Israel son para bendiciones terrenales y todavía están por cumplirse en esta tierra en algún momento en el futuro. Eso es lo que creen los dispensacionalistas. Por otro lado, los propósitos y promesas de Dios para la iglesia son para bendiciones celestiales y esas promesas se van a cumplir en el cielo. La distinción entre los dos grupos diferentes que Dios salva, o sea, Israel y la iglesia, se verá para los dispensacionalistas en el milenio. Según Schaeffer en su teología sistemática, en este tiempo Israel reinará en la tierra como pueblo de Dios y disfrutará del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Pero la iglesia ya habrá sido llevada al cielo en ese tiempo del retorno secreto de Cristo por sus santos, o sea, el rapto. Ese es uno de los pensamientos de los dispensacionalistas en relación a la iglesia de Israel. Vayamos con otro pensamiento. Y este pensamiento son de los dispensacionalistas progresivos. Entre ellos podemos encontrar a teólogos conocidos como Robert Saucy, Craig Blazing, Darrell Bock. Y ellos no verían a la iglesia como una paréntesis en el plan de Dios, sino como el primer paso hacia el establecimiento del reino de Dios. En la noción dispensacionalista progresiva, o sea, en este pensamiento, Dios tiene dos propósitos separados para Israel y la iglesia. Dios no tiene eso, como piensan los dispensacionalistas. Para el dispensacionalista progresivo, Dios tiene un solo propósito, y es el establecimiento del reino de Dios, en el cual participan Israel y participa la iglesia. Los dispensacionalistas progresivos no ven distinción entre Israel y la iglesia en el estado futuro eterno, porque todos serán parte de un solo pueblo de Dios. Es más, ellos sostienen que la iglesia reinará con Cristo en cuerpos glorificados en la tierra durante el milenio. En el transcurso del tiempo, tanto teólogos evangélicos como católicos, fuera de la posición dispensacionalista, han dicho que la iglesia incluye tanto creyentes del Antiguo Testamento como creyentes del Nuevo Testamento, en una sola iglesia, en un cuerpo de Cristo.
Y entonces se sostiene que una persona puede sostener que habrá una conversión fuera en gran escala. Ellos creen que puede haber una conversión de judíos grande, pero esa conversión resultará en que los judíos llegarán a ser parte de la única y verdadera iglesia de Dios. Este pensamiento nos trae lo siguiente. En el transcurso del tiempo han abundado pensamientos en relación a Israel y la iglesia. Ha abundado este pensamiento que predomina, y este es el tercer pensamiento con relación a Israel y la iglesia. Usando versículos del Nuevo Testamento, que son varios, se entiende a la iglesia como el nuevo Israel o el nuevo pueblo de Dios. Por ejemplo, en Efesios 5:25 se dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero eso no, todavía yo no he puesto la pantalla ahí. No, yo no he puesto la contraseña ahí de Zoom. Muy bien. Sigamos. El hecho de que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, según Efesios 5:25, sugeriría esto. Es más, esta presente edad de la iglesia, que ha llevado a la salvación a muchos millones de creyentes en la iglesia, no es una interrupción, una paréntesis en el plan de Dios, sino es una continuación de su plan expresado en todo el Antiguo Testamento, de llamar así a un pueblo. Pablo dice, por ejemplo, hermanos, según Romanos 2:28 y 29, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío, dice, lo es interiormente, y la incircuncisión es del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Pablo reconoce que aunque hay un sentido literal o natural en el pueblo que físicamente descendía de Abraham, se les llama judíos, también hay un sentido más hondo y espiritual en el cual un verdadero judío es creyente y que Dios ha limpiado su corazón. Este pensamiento, entonces, lejos de pensar que la iglesia es como un grupo separado del pueblo judío, nos recuerda, como dice Efesios 2:12, cuando Pablo escribe a los creyentes gentiles de Efeso, diciéndoles que ellos están anteriormente separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, pero que ahora Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, según Efesios 2:13. Y también cuando los gentiles fueron traídos a la iglesia, los judíos y los gentiles fueron unidos en un nuevo cuerpo. Pablo dice que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, para creer en sí mismo de los dos pueblos una humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Entonces, esto nos deja, hermanos, entender que han habido estos tres pensamientos que yo estoy presentando a ustedes. El pensamiento de creer que Israel y la iglesia son un grupo separados, con privilegios separados, con privilegios diferentes, y también de que la iglesia es una sucesión de todo lo que ha venido generando el pueblo de Cristo en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que al final de todo, tanto los creyentes actuales como los judíos que reconozcan a Cristo como Salvador, van a poder ser salvos. Ahí, si ha quedado alguna duda, les dejo las diapositivas y ustedes saben también el libro que les he dejado, donde está esto más abundante para que puedan ustedes meditarlo de mejor manera. Vayamos a otro punto, la iglesia y el reino de Dios. La pregunta acá es, ¿cuál es la relación entre la iglesia y el reino de Dios? El reconocido teólogo George Lyle nos habla de la diferencia diciendo que el reino es primordialmente el reino dinámico o gobierno majestuoso de Dios y derivadamente la esfera en la que se experimenta ese gobierno.
Para él, el lenguaje bíblico, el reino no solo lo identifica con sus súbditos, ellos son el pueblo del gobierno de Dios que entran en él, viven bajo él y son gobernados por él. La iglesia es la comunidad del reino, pero nunca es el reino en sí mismo. Los discípulos de Jesús pertenecen al reino, así como el reino les pertenece a ellos. Pero ellos no son el reino. El reino es el gobierno de Dios. La iglesia es una sociedad de hombres. Yo creo que esto sí es muy entendible para nosotros. La iglesia y el reino de Dios tienen una diferencia, pues el reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el corazón de todos los creyentes. Y la iglesia es esa asamblea, esa sociedad. Un pensamiento diferente a la Iglesia Católica Romana, que creen que la iglesia es el reino de Dios, que la iglesia es el gobierno de Dios. Eso es lo que decíamos. La Iglesia Católica Romana identifica el reino de Dios con la iglesia, pero nosotros no identificamos eso. Tampoco el reino de Dios como enteramente futuro, algo distinto de la edad de la iglesia, porque nosotros reconocemos que hay una conexión estrecha entre el reino de Dios y la iglesia. Eso sí lo entendemos claramente. Y la iglesia proclama las buenas noticias del reino. La gente vendrá a la iglesia, y cuando viene la iglesia y cuando acepta a Cristo y cuando se vuelve creyente, las personas comienzan a experimentar las bendiciones del gobierno de Dios en sus vidas. El reino se manifiesta mediante la iglesia, y por ello el futuro del reino de Dios irrumpe en el presente, ¿verdad? Eso por supuesto que lo entendemos nosotros. Y los que creen en Cristo empiezan a sentir, a experimentar algo de cómo será el reino final de Dios. Los cristianos que entendemos eso y que experimentamos el gobierno de Dios en nuestras vidas, el reino de Dios en nuestras vidas, es los que nos gozamos también en el presente, como el apóstol Juan lo dice en sus escritos, no importando la situación que se vive a nuestro alrededor, ¿sí? Los que creen en Cristo empiezan a experimentar algo de cómo será el reino final de Dios. Conocerán alguna medida de victoria sobre el pecado, sobre la oposición demoníaca, sobre la enfermedad, vivirán en el poder del Espíritu Santo, que es el poder dinámico del reino venidero, y con el tiempo de Jesús volverá y su reino se extenderá sobre toda la creación. Por el tiempo no podemos estudiar los versículos que están ahí, pero se los dejo para que ustedes los lean. Es necesario entenderlo. Conforme vamos avanzando en la enseñanza, usted se va dando cuenta que el cristiano le ha faltado mucho entendimiento de lo que es la iglesia. Si nosotros entendiéramos, si la mayor parte de cristianos entendieran la relación entre iglesia y el reino de Dios, y entendiéramos que el gobierno de Dios, por ejemplo, es la experimentación que tenemos nosotros cuando venimos a Cristo, y por eso comenzamos a vivir un poquito aquí en la tierra de lo que va a ser el reino final. No hubiéramos creído nosotros en ese tiempo de pandemia que estábamos derrotados, que estábamos destruidos, viviendo con temor, viviendo con dolor, porque cuando vivimos nosotros bajo el gobierno de Cristo, porque somos parte de la iglesia visible e invencible de Dios, entendemos que vivimos en victoria. Por eso el entendimiento de esos conceptos debiera ser muy, pero muy importante en el cristiano actual. Entender un poquito sobre la doctrina de la iglesia también nos debe de traer a poder entender las marcas de la iglesia. ¿A qué me refiero? Se podrá usted preguntar, ¿qué hace iglesia a una iglesia? O sea, ¿a qué le puedo yo llamar iglesia? ¿Qué es necesario para tener una iglesia? Usted ya se dio cuenta seguramente que estamos en un tiempo en el que existen muchos tipos de diferentes iglesias. Hay personas que le llaman a iglesia a un montón de situaciones nuevas y diferentes, conceptos modernos, conceptos contemporáneos. Y deberían de existir preguntas como estas. ¿Puede un grupo de personas que afirman ser creyentes llegar a ser tan distintos a lo que una iglesia debería ser, que ya no debería ser llamada una iglesia? Entonces, la iglesia tiene marcas para identificar quién es iglesia y quién no es iglesia. En los primeros siglos de la iglesia cristiana,
hubo controversia en cuanto a lo que era una verdadera iglesia. Hubo poca controversia, escasa controversia. Había solo una iglesia en todo el mundo, la iglesia visible. Esa iglesia que lastimosamente se fue corrompiendo por la situación romana y por eso tuvo que existir una reforma en el siglo XV. Pero en ese entonces no había mucha controversia en cuanto a lo que era una verdadera iglesia, porque esta iglesia tenía obispos, tenía ministros locales, tenía templos que todos podían ver, y cualquier hereje que encontraban en un error doctrinal se le excluía. Se le excluía. Entonces no había mucha controversia en cuanto a quiénes eran verdadera iglesia o no. Había prácticamente una línea y todos lo tenían que seguir de manera obligada. Pero ya en tiempo de la Reforma, cuando los reformadores se dieron cuenta que la iglesia se había torcido en sus ideales, por decirlo de esa manera, surgió una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos reconocer a una iglesia verdadera? ¿Es la Iglesia Católica Romana una iglesia verdadera o no? A fin de responder a esta cuestión, las personas tuvieron que decidir en cuáles eran las marcas de una verdadera iglesia. ¿Cuáles eran esas características distintivas que nos llevan a reconocer una iglesia verdadera? Esas marcas de la iglesia. Entre los reformadores podemos mencionar a dos, a Lutero y Calvino. ¿Sí? Y hubo un acuerdo entre ellos sobre la cuestión de lo que constituye una verdadera iglesia. ¿Sí? La declaración de Lutero, que se llama la Confesión de Augsburgo, definió a la iglesia como la congregación de los santos en lo que se enseña correctamente el evangelio y se administra apropiadamente los sacramentos. Dese cuenta de dos cosas que menciona Calvino. ¿Sí? En los que se enseña correctamente el evangelio y segundo, en los que se administra apropiadamente los sacramentos. Juan Calvino dice algo con diferentes palabras, pero muy similar en pensamiento. Y dice, donde quiera que vemos la palabra de Dios predicada en pureza de oír, otra vez palabra de Dios, otra vez predicación verdadera, y los sacramentos administrados conforme a la institución de Cristo, ahí no se debe dudar que existe la iglesia de Dios. Creo que ya se dio cuenta usted entonces que estos dos reformadores llegaron a una conclusión de dos marcas distintivas que hacen una iglesia verdadera. Aunque Calvino habla de predicación pura de la palabra, y Calvino dice que en la palabra no solo se debe ser predicada, sino también oída, su entendimiento de las marcas distintivas de una iglesia verdadera son similares. Parece entonces muy apropiado entonces tomar la noción de Lutero y Calvino sobre las marcas de una verdadera iglesia como correctas todavía hoy. La primera marca es la predicación verdadera de la palabra de Dios. Si usted quisiera creer y pensar y decir cómo podemos encontrar que una iglesia es verdadera, es una iglesia donde se predica la palabra de Dios verdaderamente, no con falsas doctrinas o doctrinas de hombres. Eso no es una verdadera iglesia. Hay que tener cuidado cuando nos encontramos a nuevos movimientos que se dicen ser iglesia, pero que no se está predicando la verdadera doctrina, la palabra de Dios, sino que son solamente ideas humanas. Según los reformadores, esto no es una marca de una verdadera iglesia. En algunos casos podemos tener dificultades para determinar cuánta doctrina errada se puede tolerar antes de que a una iglesia ya no se le pueda considerar verdadera. Pero hay muchos casos claros en donde podemos decir que una verdadera iglesia no existe. Por ejemplo, una que no es verdadera iglesia es la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, o sea, la iglesia de los mormones. Ellos no sostienen ninguna de las principales doctrinas respecto a la salvación o la persona de Dios. Ninguna. Ellos se basan en otros ideales. Ellos violan entonces la primer marca de una verdadera iglesia. Por eso pensamos que es una iglesia falsa. De modo similar, la iglesia de los testigos de Jehová, que enseñan salvación por obras y no por confiar solamente en Cristo. Ellos tienen una desviación doctrinal fundamental, porque si las personas creen en las enseñanzas de los testigos de Jehová, no van a ser salvos.
Así que los testigos de Jehová también se les debe considerar una falsa iglesia. ¿Por qué? Porque violan a esta primer marca, la marca de predicar la verdad de la palabra de Dios. Definitivamente, pudiéramos también nosotros creer y realizar una evaluación de todos esos movimientos que van surgiendo, aunque sean movimientos grandes, si la predicación de la palabra de Dios que están haciendo son verdaderas, en base a las doctrinas que dice la palabra de Dios. La segunda marca de una iglesia verdadera es la correcta administración de los sacramentos. Este es el verdadero nombre. A veces como que la iglesia evangélica le tiene un poquito de miedo porque la iglesia católica asumió el nombre de sacramentos, pero eso es lo que es realmente el bautismo y la cena del Señor. Entonces, se indicó en oposición a la noción católica romana de que la gracia es la que salva, viene mediante los sacramentos, y por ello los sacramentos fueron hechos por obras. Los evangélicos, por supuesto, que entendemos y creemos en diferencia a a la iglesia católica, que tampoco los sacramentos no son los que salvan, por supuesto que no. La iglesia católica romana insiste, y por eso insistió, en pago antes de enseñar la fe como medio de obtener la salvación. Pero existe otra razón para incluir los sacramentos como marca la iglesia. Una vez que una organización empieza a practicar el bautismo y la cena del Señor, es una organización que continúa y está intentando funcionar como iglesia. Poder realizar de manera correcta y de manera bíblica estos mandamientos que tenemos por la iglesia evangélica, que es la cena del Señor y el bautismo, es otra marca también de una iglesia verdadera, de una iglesia real. El no hacerlos claramente como la hace la iglesia católica, en los que ellos creen que son obligados para poder obtener salvación, no hacen entonces que sea una iglesia verdadera, ¿verdad? Es una marca de una iglesia falsa entonces. Llegando a puntos importantes de lo que estamos platicando, podemos nosotros entender ahora algunos propósitos de lo que es los propósitos de la iglesia. Los propósitos de la iglesia los entendemos en estos tres, claritos. Aquí los podemos ver en la parte de arriba. En términos de ministerio a Dios, ministerio a los creyentes y ministerio al mundo. Los propósitos de la iglesia los podemos entender, repito, en ministerio a Dios, ministerio a los creyentes y ministerio al mundo. Cualquier cosa usted, mi amado hermano y hermana, puede tener como propósito en su iglesia, pero estos propósitos son fundamentales e importantes. Cuando hablamos del primer propósito en relación al ministerio a Dios, hablamos que el propósito de la iglesia es adorarle a Dios. Pablo le dice a los de Colosas: canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, según Colosenses 3:16. Efesios 1:12, Dios nos ha destinado y señalado en Cristo para que seamos para alabanza de su gloria. El propósito primordial de la iglesia, amados hermanos, es el de honrar, glorificar y adorar a Dios. Este es importante. El segundo es con relación al ministerio a los creyentes, o sea, nutrirles. Según la Biblia, hermanos, la iglesia tiene una obligación, y es la de nutrir a los que ya son creyentes y edificarlos a la maduración en la fe. Pablo dijo que su propia mente no era simplemente llevar a las personas a la fe inicial que salva, sino presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Le dijo Pablo a la iglesia de Efesio que Dios dio a la iglesia personas dotadas a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, hermanos,
el segundo propósito que estamos viendo es el de nutrir a los creyentes. La iglesia, mis hermanos, tiene como propósito adorar a Dios y nutrir a los creyentes. Tercer propósito es el que tiene con relación al mundo: evangelización y misericordia. Jesús les dijo a sus discípulos: hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. Esta obra evangelizadora de declarar el evangelio es el ministerio primario de la iglesia hacia el mundo. Sin embargo, también va acompañado a la obra de la evangelización, que también tiene que ver con el ministerio de misericordia. Misericordia en incluir a los necesitados, a los excluidos. Hay algo muy importante, mis hermanos. Esto es muy, pero muy importante. Los tres son importantes y no podemos descuidar ninguno. Hay que mantener un equilibrio en estos propósitos. Una iglesia fuerte, escuche, mi amado hermano, tendrá ministerios efectivos en los tres aspectos. Debemos de evitar cualquier intento de reducir los propósitos de la iglesia a solo uno de estos tres. Nadie puede pensar darle un enfoque a uno de ellos y debilitar otro. Tales intentos muchas veces me hace ver un hermano que se perdió el audio. ¿Será problema solamente de él o será problema de todos, hermanos? ¿Alguien me podría...? ¿Se escucha? Lo escuchamos. Sí, ¿Se escucha bien? se ¿Se escucha bien. escucha muy Más bien, bien? hermano. Sí, se escucha. Muchas gracias. Sí, se escucha. Muy amable. Escuchamos bien. Escuchamos al pastor Manolo. Muy amables, muy amables. Muy bien. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que hay un equilibrio que tenemos que mantener todo en estos propósitos. No podemos hacer primario uno de ellos, todo, porque podemos descuidar otros. Y la iglesia tiene que recordar que tiene un propósito muy importante. Esta parte es algo que usted debe de tener muy claro. Los propósitos de la iglesia van de acuerdo al ministerio a Dios, que es la adoración, al ministerio a los creyentes, que es nutrirles, y al ministerio al mundo, que es la evangelización y misericordia. Le voy a poner un ejemplo. Lastimosamente hay iglesias que, con tal de atraer muchos miembros a la iglesia y que la iglesia crezca en número, cada domingo o cada tiempo de iglesia predican solo temas de evangelización y no tienen tiempos de donde van a nutrir a los ya creyentes o a los que ya son parte de la iglesia. Están descuidando el segundo propósito, el de los creyentes, el nutrirlos. Me recuerdo yo que en un momento yo me sorprendí mucho. Estábamos presentando discipulados a los miembros de nuestra iglesia y, según yo, habíamos llegado a un tema que es algo básico en la vida de los cristianos, muy básico, según yo. Y de repente me dice una hermana: hermano, yo tengo tanto tiempo de estar con usted y 15 años totales de estar en la iglesia, contando el otro tiempo que he ido a otras iglesias, pero nunca había escuchado eso. Estoy tan sorprendido, me decía. Y para mí era la primer parte del discipulado, era lo más básico, y yo me quedé sorprendido. Y es que eso pasa muchas veces, hermanos, cuando debilitamos con respecto a los propósitos. Sí hay un ministerio específico con respecto al mundo y hay que evangelizarlos, pero también tenemos un ministerio con los creyentes de nuestra iglesia y debemos de nutrirlos. Por supuesto, no podemos nosotros también descuidar que tenemos un ministerio importante, que es el de adorar, y que todo lo que hacemos debemos de hacerlo para Dios. Ahora, estamos hablando que debe haber un equilibrio muy importante, y por eso estamos hablando de que también debemos de recordar que también tenemos ministerio al mundo, evangelización y misericordia. A veces también podría pasar que algunos comienzan a enfocarse solamente en los de la iglesia y se olvidan del mundo, y se olvidan que debemos de evangelizarlos, se olvidan que debemos de tener misericordia con ellos. Y me gusta el punto que se hace ver acá, porque también hay algo muy importante. Escuche, mi hermano. Muchas veces sí, la mayor parte de iglesias sabe que debemos de evangelizar, y la mayor parte de iglesias no sabemos de memoria
el versículo que dice Mateo 28:19, hagan discípulos de todas las naciones. Y nos gusta recordarle a los hermanos de las iglesias que hagan discípulos, que evangelicen, que traigan, porque por supuesto nos gusta ver nuestras iglesias llenas. Pero amados hermanos, quiero que se recuerden que parte de este propósito del ministerio al mundo, evangelización y misericordia, también es recordarnos de los pobres y los necesitados. Pareciera que la iglesia cristiana se está olvidando de los desechados, de los desprotegidos, de los discriminados. Se está olvidando que ellos también debieran ser evangelizados. Recuerdo yo en algún momento algo muy triste, cuando yo era joven en una iglesia, en una dicha iglesia por ahí, y recuerdo que el líder principal llegó con todos los jóvenes que estábamos ahí presentes, éramos una reunión de líderes de células de jóvenes, y él llega y dice, jóvenes, les doy un consejo, sigan buscando a más jóvenes, pero busquen solo a profesionales, solo universitarios. Ya no vayan por esos muchachos que andan ahí en la calle, por esos que tienen vicios, eso no nos dan nada bueno a la iglesia. Y entonces yo decía, si la iglesia comienza a pensar solamente en profesionales y en todo, ¿quién se va a enfocar en ellos? Tal vez no todos dicen eso, pero pareciera muchas veces que la iglesia se olvida de los desprotegidos, se olvida de las personas que son aisladas. En aquel congreso que dimos nosotros hace unos días de construyendo iglesias saludables, dimos una charla incluso, por ejemplo, de la importancia de que nuestras iglesias puedan ser capacitadas para recibir a personas en situación de discapacidad. La iglesia se ha olvidado de que también estas personas necesitan. Hay gente en silla de ruedas que no puede asistir a dicha iglesia porque no tienen un lugar para que ellos puedan entrar, porque no caben cuando ellos van al baño. Este ministerio de evangelización y misericordia habla de que también debemos de recordarnos de todos ellos. Por eso es importante, mis hermanos, mantener el equilibrio en estos propósitos. Los tres son importantes y no podemos descuidar ninguno. La iglesia fuerte tiene ministerios efectivos en estos tres aspectos. No podemos nosotros descuidar uno. Si comenzamos a darle prioridad a uno, podemos descuidar otro. Y es necesario que tengamos un ministerio a Dios, adoración, glorificación y alabanza a Él. Un ministerio a los creyentes, nutrir a los que están en la iglesia. Ministerio al mundo, evangelización y misericordia. Estamos llegando a la conclusión. Antes de poder darles cierta información, les invito a todos a que por favor se queden, no se vayan todavía, quiero darles información a todos los que están presentes. Quiero abrir el espacio para unas dos por el tiempo, dos personas por ahí que quieran comentar, dar alguna observación, hacer algún comentario de la clase de hoy. El tiempo es para ustedes en este momento. Y después, como les decía, invito a todos a que todavía no se salgan. Trataremos de poder darles alguna información por ahí necesaria, ¿verdad? Entonces, por favor, hermanos, si hay alguien que lo quiera hacer. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. El Señor les bendiga. Sin duda, ha sido una clase muy interesante. Personalmente he aprendido mucho. Mi pregunta sería, ¿puede pensar uno que todos los pastores o la mayoría de pastores y líderes tienen el conocimiento sobre este tema? Sin embargo, en las congregaciones es muy poco el estudio que se puede dar al respecto. Y si tuvieran ese conocimiento de las metáforas que la Biblia habla de cómo el Señor nos compara a una vid, a una familia, a un cuerpo, las congregaciones no crecen, al contrario, van disminuyendo. Y aunque fue un ejemplo el que Pastor hizo sobre la persona que quería tener una relación con Cristo y no con su iglesia, hoy en día es triste ver que están más interesados en tener una relación como de compañerismo o amistad entre los miembros de una iglesia y se olvidan de la verdadera relación con Cristo. ¿Será por falta de conocimiento de estos temas? O no sé si me podría ampliar un poquito. Muchas bendiciones a todos y muchas gracias. Muchas gracias, hermana, por el tiempo que ha tomado. En base a todo lo que usted dijo, este es uno de los objetos del ministerio que hemos creado. Sabemos que en nuestra área existe mucho descuido en el estudio de lo que es
la teología, en lo que es la Biblia. Todavía estamos en el tiempo en el cual se cree que prepararse teológicamente no es necesario. Para eso ha surgido este servicio que hemos hecho, para tratar la manera de apoyar. Y definitivamente este es también el consejo que se le da a todos los presentes, a que sigamos preparándonos. Lo que damos acá es poco, el tiempo no es grande, pero usted puede seguir teniendo incentivos para seguirse preparando y para poder apoyar a aquellos que están con esas dificultades. Con respecto a lo que preguntaba también la hermana, de que yo me encontraba con una persona que ya no tenía, que pensaba que no era necesario ir a la iglesia y cosas como estas, y ella decía que si era por falta de conocimiento, exacto, es por falta de conocimiento, es por falta de no entender la importancia que tenemos de pertenecer a una iglesia, de ser parte de la iglesia invisible y visible, local y universal. Es parte de esa falta de entendimiento, pero ese es el propósito de por qué nosotros hacemos esto y que cual todos podamos aprender. Si de repente alguien más quisiera tomar el tiempo para hacer otra observación con lo que hablamos o con algo más, el tiempo es de ustedes, mis hermanos. Bueno, hermano, buenas noches. Soy Gilmar Palma. Me parece muy clara su exposición, bien conducida y bien ordenada y bien sistemática, por así decirlo. Yo creo que hay muchos pastores que sí conocen sobre los propósitos de la iglesia, pero caen en esa tentación de darle prioridad a uno de ellos o de dar más importancia a cualquiera de los tres y descuidan o descuidan los otros dos o descuidan uno. También tiene usted razón, hay hermanos que es por falta de conocimiento, pero hay muchos pastores que se graduaron y estudiaron todo esto, pero por X o Y razones o por mero descuido, pues subrayan más un aspecto, ¿verdad? Y qué bueno que el curso de eclesiología contiene esta información, esta parte de la doctrina, para que se vaya superando esa carencia. Muchas gracias a hermano Gilmar Palma, totalmente de acuerdo con él respondió muy bien. Es cierto, lastimosamente muchos, no podría decir muchos pastores lo han hecho, posiblemente nosotros también lo hemos hecho, hemos descuidado algunos de sus propósitos por poder mejorar en algunos. Por eso es necesario tener ese equilibrio y que debiera ser tan, pero tan importante en todos, ¿verdad? Entonces, definitivamente el hermano tiene totalmente la razón. Gracias por su comentario y el apoyo en lo que él realiza. Esto en base a los propósitos, ¿verdad? Como les decía, hoy tocamos temas básicos. El tiempo no nos da definitivamente para poder tocar muchos temas, otros temas, porque el tema, pues, el tiempo es corto. Por eso mismo, quiero poder comentarles que les dejaré después en el grupo de WhatsApp la tarea, que invito a que todos lo hagan. Les compartiré un libro y ahí les dejaré un libro en PDF para que lo descarguen y lo puedan tener. Y ahí les dejaré a ustedes los capítulos que tengan que leer para que puedan ustedes hacer la tarea. Recuerden, les he indicado, mis hermanos, para aquellos que van a solicitar ciertos diplomados, tienen como obligación presentar las tareas. Los que solo están como oyentes, no tengan pena, no hay ninguna dificultad, pero los invito a que la hagan para ustedes. Este libro que les voy a dejar está bien bonito, les invito a que lo lean. Tenemos la bendición, hoy quiero presentarles a todos ustedes que son parte de esta comunidad muy linda. Ya hemos dado el primer diplomado del año 2021, en el 2020 dimos algunos diplomados más, pero este año pues a una hermana que está presente en este momento en la clase virtual, la hermana Astrid Angélica Varías Castillo, pudo recibir su diplomado en estudios bíblicos porque pudo concluir satisfactoriamente y efectivamente los cursos para que ellos puedan recibir este diplomado. Así que es una bendición, así que felicidades a ella y también motivamos a todos aquellos a hermanos para que se esfuercen y para que puedan solicitar también en su momento los diplomados.
Para aquellas personas nuevas, les contamos que los cursos que ustedes puedan recibir pueden ser gratis. Ustedes pueden ver todos los que vamos dando cada mes, un curso diferente cada mes, un lunes sí, un lunes no, pero hay una opción. Al terminar 3 cursos, pueden solicitar su diplomado en estudios bíblicos. El único requisito es poder presentar todas las tareas que hemos dejado y dar un aporte de 200 quetzales, más o menos $30 para los que están fuera del país. Y a los que terminen 10 cursos, 10 pueden recibir el diplomado en teología práctica ministerial, el diplomado en teología práctica ministerial, y también lo único que tienen que hacer es presentar todas las tareas y dar un aporte, una ofrenda de 300 quetzales. Los hermanos que están por acá, por favor, les quiero pedir, no sé por qué algunos en el grupo de WhatsApp me estaban pidiendo que no habían recibido el link. Recuérdense que es necesario estar en el grupo. Si no están en el grupo de WhatsApp, entonces por ahí no encuentran el link. Si alguien de los presentes todavía no está en el grupo, hágamelo saber y necesita entonces poder pertenecer al grupo.